Hola a todos, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Mi nombre es José Luis López. Aquí estamos una vez más en su canal Verdad y Libertad para compartir con ustedes una poderosa reflexión de la palabra de Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos en Cristo, en Cali, en Bogotá y a todos nuestros suscriptores. Como siempre lo decimos, que muy amablemente se han suscrito a este canal Verdad y Libertad. Gracias a todos ustedes por haberse suscrito al canal. Nos ayuda muchísimo. Gracias por compartir nuestros videos, por darles like a ellos. Gracias también por sus comentarios. Y confiamos en Dios que cada mensaje, que cada reflexión y que cada estudio que en este canal se comparta pueda bendecir la vida de cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión, la cual he titulado No intentes cambiar lo incambiable. Ese es el título de la reflexión que quiero compartir con cada uno de ustedes. No intentes cambiar lo incambiable. Hay muchas cosas, amados hermanos y amigos, que en la vida nosotros podemos cambiar o podemos sustituir. Nosotros podemos cambiar un par de zapatos, podemos cambiar un vestido, podemos cambiar un pantalón, podemos cambiar un vehículo, podemos cambiar una bicicleta, una motocicleta, podemos cambiar un reloj quizás que se dañó, podemos cambiar los muebles de nuestra casa, la sala, podemos cambiar el comedor, podemos cambiar la nevera, podemos cambiar muchísimas cosas en la vida de cada uno de nosotros, podemos cambiar muchas cosas, podemos sustituir muchas cosas. Pero hay algo, amados hermanos, que nosotros no podemos cambiar y que es incambiable. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de los hijos de Dios. Y eso que nosotros, amados hermanos, no podemos cambiar son los planes de Dios. Escuchen bien esto. Algo que nosotros no podemos cambiar son los planes de Dios. Esos planes que Dios ya trazó para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Es importante que nosotros comprendamos que los planes que Dios trazó para nuestras vidas no los trazó ni siquiera el día que tú naciste. No los trazó ni siquiera el día en que tú sometiste tu vida a Cristo. No, los planes que Dios trazó, amado hermano, para tu vida y para mi vida, Dios los trazó desde antes de la fundación del mundo. Es importante lograr comprender eso. Desde antes de Él fundar el universo, crear el universo, lo que hoy vemos, amados hermanos, Él ya había trazado los planes para tu vida y los planes para mi vida. Por eso es que esos planes son completamente incambiables. Muchas veces nosotros cometemos el error, amados hermanos, de creer que nosotros podemos intentar cambiar esos planes que Dios, repito, trazó para la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros de manera errónea pensamos que nosotros podemos sustituir los planes de Dios por los nuestros y que esos planes que nosotros sustituimos los planes de Dios por los planes nuestros, creemos de manera errónea que van a servir de igual manera para el extendimiento del reino de Dios en los corazones de los hombres. Entonces, ese es un gravísimo error en el cual a veces nosotros como hijos de Dios caemos y cometemos. Cuando creemos que nosotros podemos sustituir el plan que Dios trazó para nosotros y que aún con ese nuevo plan con el que nosotros retrasamos, Dios puede obrar en nuestras vidas con ese plan. O sea, es algo así como creer que Dios en su misericordia dice, bueno, esto no era lo que yo quería para él o para ella. Él o ella cambió mis planes, pero aún en mi misericordia yo lo voy a usar a él, aún con los planes que él retrasó. Eso es una manera errónea, completamente errónea de pensar, y es un pensamiento que en ocasiones se nos pasa por la mente de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Para ponerles un ejemplo, vamos a pensar en Ismael. Ismael fue, amados hermanos, un intento de sustituir. Ismael fue un intento de sustituir los planes de Dios por los nuestros. Y repito, alguien dirá, bueno, yo quizás, y lo digo porque lo he escuchado en el cristianismo contemporáneo, hay gente que dice,
de todas maneras, Dios en su misericordia, aunque uno vaya en contra de Él, aún Dios en su misericordia, aunque uno haya desviado el camino en algo, aunque uno haya tomado quizás un atajo en la vida cristiana evangélica, aún el Señor en su misericordia, aún así Él lo usa a uno. El problema, amados hermanos, es que eso puede suceder dentro de la misericordia de Dios, pero entonces el fruto de nuestra vida ya no va a ser el mismo. Lo que Dios pudo haber hecho con nosotros si nosotros nos acomodamos, nos alineamos a los planes de Él, porque a veces pensamos que es Él quien se tiene que alinear a los planes nuestros, que es un gran error. Entonces a veces pensamos, amados hermanos, en esa cuestión, y eso es un completo, repito, un completo error. Entonces, cuando analizamos la vida de Abraham, podemos ver un gran ejemplo de lo que estamos hablando. Ismael, amados hermanos, era o fue o es uno de los grandes ejemplos, amados hermanos, de tratar de sustituir el plan de Dios. El problema es que Ismael no fue el hijo de Abraham usado por Dios. El pacto que Dios tenía era, o el pacto que Dios iba a hacer, era con Isaac, mas no con Ismael. Entonces, Ismael es el intento de sustituir el plan de Dios, porque el plan de Dios era Isaac. Pero pues obviamente Abraham y Sara se adelantaron, intentaron sustituir, porque se desesperaron en el tiempo. Ese es el problema que a veces nos sucede a nosotros, que nos desesperamos porque vemos que ha pasado mucho tiempo, o creemos mejor que ha pasado mucho tiempo, y que el propósito de Dios no se cumple, o que lo que Él nos prometió no se cumple. Y ahí es donde nosotros entramos a cometer el mismo error que cometió Sara y Abraham. Intentaron sustituir por medio de la esclava el propósito de Dios. Y entonces ese plan tuvo como nombre Ismael. Ismael, repito, fue el intento de sustituir el plan de Dios, pero Dios no usó a Ismael. O sea, Ismael no fue usado por Dios. Al contrario, Ismael fue fuente de conflictos y todavía es la fuente de conflictos para Israel. Porque de Ismael salieron la nación, los árabes, y eso generó un problema, amados hermanos, y ese es el problema que hay hoy en el Medio Oriente de todos los enemigos de Israel. Entonces, ahí nos damos cuenta cuál es el problema o las consecuencias que resultan de intentar cambiar lo incambiable. Por eso es que nosotros no podemos cambiar, o no debemos de darnos el lujo de intentar cambiar los planes de Dios, porque los planes de Dios deben de ser comprendidos como incambiables. Vamos a la carta del apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo... Romanos capítulo 1, vamos al versículo 28, 32. Romanos capítulo 1, versículo 28, 32. Aquí está. Presten mucha atención aquí, por favor. Dice aquí el texto, versículo 28 al 32. Bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice así. Noten aquí hay un, vamos a ver si aquí no, 28:32. Hay una versión que tiene como título de ese texto la culpabilidad del hombre. Ok, el apóstol Pablo habla en los versículos 28 al 32, amados hermanos, sobre la culpabilidad del hombre. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que al hombre lo hace culpable del juicio de Dios? Entonces miren lo que dice el versículo 28, que es muy interesante. Entonces dice allí el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ese no aprobaron tener en cuenta a Dios, por favor, amados hermanos, subrayenlo, porque ese no aprobaron tener en cuenta a Dios
equivale a que ellos, el hombre, no le importó los planes y propósitos que Dios tenía con él. O sea, en otras palabras, decidieron cambiar lo incambiable, los planes de Dios. A eso se refiere Pablo cuando dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, que es lo que el mundo sin Dios hace cotidianamente. Pero es también a veces lo que aún nosotros como hijos de Dios hacemos. Hay muchas cosas que nosotros como hijos de Dios hacemos sin tener en cuenta a Dios. Y tener en cuenta a Dios, amados hermanos, pues es darle importancia al plan que Dios tiene para nosotros, porque es que a veces nosotros tomamos decisiones con nuestras vidas que conforme a nuestros propios pensamientos, conforme a nuestros propios razonamientos, conforme a nuestra propia ideología, conforme aún a nuestra propia teología, que es un error, porque a veces muchas personas y aún hijos de Dios intentan hacerse un Dios a su propia manera y también se crean su propio evangelio a su amaño. Y eso es un gravísimo error hacer. Entonces, ese no aprobaron tener en cuenta a Dios, amados hermanos, equivale a que ellos, repito, el hombre no le importó los planes y los propósitos que Dios tenía con él. O sea, repito, decidieron cambiar lo incambiable, que son los planes de Dios. Solo por esa razón, dice el apóstol Pablo, Dios entrega al hombre a su pecado o a sus corazones malvados, permitiéndoles experimentar el resultado ¿cómo lo digo? Permitiéndoles experimentar el resultado autodestructivo del pecado. Por eso es que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros erramos cuando pensamos que es la misericordia o bondad de Dios la cual permite al hombre continuar en pecado. Mucha gente dice, bueno, pero Dios, ¿por qué si es soberano y es poderoso? ¿Por qué Dios le permite al hombre continuar pecando delante de él? Puede ser que alguien erróneamente piense, no, pues Dios lo hace por su misericordia. No, amado hermano, repito, es un error. Erramos cuando pensamos que es la misericordia o bondad de Dios la cual permite al hombre continuar en el pecado, cuando en realidad lo que permite que el hombre continúe en su pecado no es la misericordia o la bondad de Dios. En realidad es su ira la cual nos permite seguir destruyéndonos a nosotros mismos o al hombre en este caso con el pecado. Verso 29 dice Pablo, estando atestados de toda injusticia, dice el apóstol Pablo allí, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, dice el versículo 29, homicidios, contiendas, engaños, dice allí, y malignidades. Versículo 30, murmuradores, dice Pablo, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Qué interesante que estos tres versículos nos dan una lista de 21 maneras de pecar o 21 tipos de males, amados hermanos. Y lo que pienso que debemos hacer es percatarnos primeramente del por qué Pablo nos da esta lista y de dónde viene la misma. Y todo comienza unos versículos antes, en el versículo 18. Cuando nosotros leemos el versículo 18 dice lo siguiente. Porque la ira de Dios, escuchen bien esto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, por favor subraye eso, que detienen con injusticia la verdad. Te preguntarás, amado hermano, ¿cómo un hombre puede detener la verdad de Dios? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo un hombre logra detener, truncar la verdad de Dios? Y la respuesta a eso es cuando el hombre intenta cambiar o cambia los planes de Dios para su vida. Cuando yo cambio los planes de Dios, amados hermanos, yo estoy deteniendo la verdad de Dios en mi vida, estoy deteniendo lo que esa verdad, que es Dios mismo, quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Volvemos entonces al versículo 32 del mismo capítulo. Este versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, escuchen bien esto, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este verso 32, amado hermano, es algo espeluznante para cada uno de nosotros, o debe de ser. Pablo habla aquí que esos hombres que detuvieron la verdad eran hombres que conocían a Dios y entendían sus juicios. Ellos sabían que aquellos que practicaban ese tipo de pecados eran dignos de muerte y aún así ellos mismos lo hacían. Y no contentos con eso, amados hermanos, se complacían con otros que también pecaban. ¿A dónde lleva al hombre cambiar los planes de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en este momento. ¿A dónde lleva al hombre cambiar los planes de Dios? La enseñanza, amados hermanos, del apóstol Pablo es muy importante, porque no solamente lo lleva al pecado, sino que también lo lleva a sufrir el justo juicio por el pecado y luego una muerte eterna. Esas son las consecuencias del pecado en la vida de cada uno de nosotros. La enseñanza de Pablo sobre el por qué una sociedad, amados hermanos, esto es muy importante. La enseñanza del apóstol Pablo, escúchenme bien esto, sobre el por qué una sociedad se degenera, amados hermanos, en males desenfrenados, depravados y destructivos, según el apóstol Pablo allí, difiere de cualquier análisis que usted pueda leer en la actualidad. Rechazar a Dios, cambiar los planes de Dios, es distorsionar a Dios. Eso es importante comprenderlo. Cuando yo cambio los planes de Dios para mi vida, de alguna manera yo estoy distorsionando, amados hermanos, a Dios. Cuando yo cambio los planes que Dios tiene para mi vida, lo que estoy haciendo de alguna manera es intentar recrear a Dios a mi imagen. Estoy estoy expresando cuando cambio los planes de Dios por los míos, de alguna manera estoy diciendo que los planes míos son mejores que los de Dios. Entonces distorsiono a Dios, estoy recreando de alguna manera a Dios, amado hermano. Estoy haciendo a un Dios a mi imagen y nosotros somos hechos a imagen de Dios. De alguna manera, cuando yo cambio los planes de Dios, amado hermano, estoy tergiversando completamente el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La verdadera raíz, escúchenme bien esto, amados hermanos, por favor. La verdadera raíz de los problemas del hombre es olvidarse y no tener en cuenta los planes de Dios para él. Toda forma de pecado, amados hermanos, toda forma de pecado viene como consecuencia de no querer tener en cuenta los planes de Dios para nuestras vidas. Repito eso. Toda forma de pecado viene como consecuencia de no tener en cuenta los planes de Dios para nuestra vida. Cuando el hombre no quiere tener en cuenta a Dios, cuando el hombre no quiere, amado hermano, tener en cuenta a Dios, escúcheme bien esto que es importante, se produce la peor de todas las crisis. ¿Cuál es la peor de todas las crisis? Uno puede tener crisis laboral, crisis empresarial, uno puede tener crisis de salud, uno puede tener una crisis económica, crisis familiar. Pero la peor de todas las crisis, amado hermano, es la crisis espiritual. ¿Por qué? Porque la crisis espiritual siempre termina en una degeneración, en una corrupción moral. Un buen ejemplo de las consecuencias de cambiar lo incambiable está en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 19 al 22. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Vamos a compartir aquí la escritura. Vamos a leer qué dice Romanos 8, 19 al 22. Miren esto. Dice el apóstol Pablo allí, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es un futuro, esto es lo que va a pasar cuando el reino de Cristo esté aquí en la tierra y nosotros juntamente con él. Porque también la creación misma, dice, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora.
Este texto es importante porque el apóstol Pablo aquí nos dice de manera muy clara que cuando el hombre pecó, la consecuencia del pecado no solamente fue sobre la vida del hombre y trascendió al hombre mismo, sino que también hubo una consecuencia en la propia creación, o sea, en el universo mismo, en la tierra, en los animales, en la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, la tierra fue sujeta a vanidad, a algo pasajero. Esto habla de una maldición sobre la misma tierra, amados hermanos, a causa del pecado. Entonces, Dios creó al hombre siendo perfecto y aún la misma creación fue perfecta. Pero mire que cuando Adán y Eva intentaron cambiar y lo hicieron, cambiaron los planes que Dios tenía para ellos. Mire las consecuencias que vino también sobre la misma creación, no solamente sobre el hombre, sino sobre el reino animal, sobre el reino vegetal, sobre la misma tierra. Es importante entonces que lo entendamos. Isaías describe ese día así, Isaías 11, 6, 9. Vamos a ese texto. Miremos cómo lo describe el profeta Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 6 al 9. Escuchen eso, cómo lo describe Isaías. Dice, morará el lobo con el cordero. Miren bien eso. Morará el lobo, dice allí, con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Mire qué interesante esto. Los animales que originalmente eran herbívoros y a causa del pecado se volvieron hostiles, carnívoros, durante el tiempo de la restauración volverán a su estado original. El becerro y el león, la bestia doméstica, andarán juntos y un niño los pastoreará. Eso es impensable hoy. La vaca y la osa pasarán, o sea, los osos que hoy son carnívoros volverán a su estado original y volverán a ser herbívoros. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Qué interesante esto. Hoy es una locura pensar siquiera ver a un león comiendo paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Este es el problema que surgió a causa de que el hombre cambió, escuche, cambió lo incambiable. Adán y Eva, amados hermanos, decidieron cambiar lo incambiable. Y esta fue la consecuencia. No solamente se destruyeron ellos, sino que también destruyeron su propio entorno, ese lugar donde habitaban. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros como pueblo de Dios intentamos o cambiamos los planes de Dios y el propósito de Dios, tengan en cuenta esto, amados hermanos, que no solamente estamos gestando de alguna manera nuestra propia destrucción, sino que también destruimos nuestro entorno. Y en ese entorno puede caer nuestra familia, pueden caer nuestros hijos, pueden caer personas que amamos. Y aún podemos también destruir y deshacer aún cosas que nos costó sacrificio conseguirlas. Entonces yo les invito a que meditemos en esto y que por favor no intentemos cambiar lo incambiable. Los propósitos que Dios trazó para tu vida desde antes de la fundación del mundo, amados hermanos, son completamente incambiables. Espero que les haya servido esta reflexión, que Dios les continúe bendiciendo. Hasta una próxima oportunidad.